En apenas 24 horas, España ha vuelto a vivir varios asesinatos machistas. Vamos a hablar de ello en los próximos minutos con María Eugenia Prendes, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Señora Prendes, muy buenos días. Muy buenos días. Julio es históricamente el mes con más asesinatos machistas. ¿Por qué? Bueno, pues depende de muchos factores. Sí que coincide ese dato, pero también este año hemos empezado, por ejemplo, el mes de enero, también con unas cifras elevadísimas que luego fueron bajando. Sí que se dice que hay factores como puede ser pues las dinámicas familiares distintas, la convivencia intensificada, donde se producen esos picos. Bueno, son múltiples factores, pero desde luego todo ello o estos patrones que pueden darse temporalmente no nos debe hacer perder el punto de vista de cuál es el patrón central, de cuál es el patrón de la violencia machista, que no es otra cosa que ese ejercicio, esa desigualdad estructural que persiste en nuestra sociedad entre hombres y mujeres, y desde luego también ese afán y ese deseo de control, de dominación, de poder sobre la mujer, y en aquellos momentos en que a lo mejor una ruptura que ya se había ido gestando y que detona o debuta en estos periodos, pues es cuando el riesgo aumenta y cuando se produce, pues se puede producir este estallido de violencia que acaba en un feminicidio. Y hablando de patrones, señora Prendes, teniendo en cuenta estos dos asesinatos machistas que se han producido en estas últimas 24 horas, dejando 6 huérfanos por violencia machista, ¿le preocupa especialmente algo que se esté repitiendo, por ejemplo, en este caso, en presencia de los niños? ¿Es algo que se Hombre, está pues repitiendo últimamente? bueno, no sé si últimamente, pero desde luego es algo que se viene repitiendo desde hace muchos años y que es uno de los motivos que ha llevado precisamente a que se consideren los niños víctimas directas de esta violencia, que ocurre no solo ante ellos como testigos presenciales, que desde luego es tremendo, pero también, o que tengan ellos mismos que ser los que avisen a la policía, avisando de que mi padre ha matado a mi madre. Pero es lo que hace o lo que nos ha llevado a lo largo de todos estos años de andadura de la Ley de Protección Integral a que ya finalmente se les consideren a los menores, a los hijos y a las hijas, víctimas directas de la violencia de género que ocurre en sus casas, no solo de las formas más extremas como estos feminicidios, sino también de la simple exposición a esa violencia. Deben ser consideradas víctimas directas y deben tener desde el minuto uno, desde el momento en que se protege a sus madres, también una adecuada protección, adecuada precisamente para esos periodos de niñez. Sus madres, muchas de ellas habían estado en el sistema Biogen, en este caso habían estado activos en esas medidas de protección, aunque ya se habían desactivado en este sistema de medida de seguridad. ¿Qué ha podido fallar? ¿No se ha valorado bien el riesgo? Bueno, yo de uno de los casos, las noticias que tengo hasta ahora con prudencia, porque realmente el atestado todavía no ha llegado, pero sí me han comunicado desde la UFAM que efectivamente estaba en el sistema Biogen por una denuncia que había en el año 2023, y que tan solo hace unos días, 7 días, me parece, el 16 de julio, eh, compareció la que ahora ha resultado de ser víctima fatal, compareció en el juzgado para pedir que se le retirara esa orden de protección. Esas retiradas yo creo que también tienen que estudiarse y valorarse con muchísima cautela, porque precisamente lo que hay que valorar es si el riesgo es el mismo ahora que el que había cuando se adoptaron esas medidas cautelares. Yo lo que decía y lo que suelo hacer o solía hacer cuando estaba trabajando con los juzgados de violencia sobre la mujer, es pedir siempre que una mujer acude al juzgado diciendo que quiere quitar la orden, es pedir una valoración actualizada a ese momento en que lo está solicitando, para ver cuál es el riesgo cierto que hay en este momento. Y además hay que valorar también un poco si la voluntad de la mujer realmente en ese momento, inmersa como está en un ciclo de violencia,
pues se ha formado debidamente, es una voluntad que va acompañada de una libertad para tomar esa determinación, o si está de algún modo coaccionada, bien por el propio agresor, bien por su entorno, etcétera. Entonces, todo eso debe ser analizado muy cuidadosamente también. ¿Y las mujeres dan ese paso, el de pedir que se actualice ese riesgo, que se actualice esa información para activar en cualquier caso ese sistema Biogen del que ya no forman parte? Como las mujeres, ellas, si no lo piden, ellas van al juzgado a pedir que se retire la orden. Somos los fiscales o los jueces, los operadores jurídicos a quienes se nos dice que se le pase al fiscal para que informe sobre esta petición de retirada de una orden de protección. Entonces ahí, a la hora de informar o previo a ese informe, yo lo que sí que solía hacer y lo que me parece que es aconsejable es pedir esa actualización, una valoración policial actualizada del riesgo para ver si ha habido variaciones, si ha disminuido, si sigue siendo el mismo riesgo o si se ha visto, ha subido a un nivel superior porque hayan contribuido otros factores, que haya habido quebrantamientos, a lo mejor, bueno, pueden ser los múltiples factores por los que el riesgo haya variado en un sentido o en otro, y también, como digo, ver si la voluntad de la mujer efectivamente es libre o está coaccionada de alguna manera. Actualizar esa situación, esa información de vital importancia, así como denunciar. Más del 70% de las mujeres asesinadas nunca lo habían hecho. ¿Cómo se llega a ellas antes de que sea demasiado tarde? Bueno, también a través de la policía se ha instaurado con una instrucción, me parece que es ya del año 2021, el llamado Protocolo Cero, que es precisamente para aquellas mujeres que se conoce que puedan estar sufriendo violencia de género o que la hayan ya sufrido efectivamente, pero que a pesar de todo no quieren denunciar. Se establecen una serie de medidas siguiendo ese llamado Protocolo Cero, que sí que está funcionando, una serie de medidas, de controles, de actuaciones por parte de la policía para, si llegado el caso, finalmente se deciden a denunciar. Yo lo que también insistimos mucho es que haya un acompañamiento eh, en todo ese periodo, incluso previo a poner esa denuncia. Lo inmediato tampoco tiene que ser apurarse a denunciar, que también puede ser perfectamente, pero que también puede que haya un proceso anterior, y en ese proceso anterior a tomar la decisión de poner o no una denuncia, sí que tiene que haber un acompañamiento profesional a esas mujeres para que finalmente, si toman esa determinación, también hay casos en que la mujer no denuncie por los motivos que sean y se llega a tener conocimiento, y desde luego que se actúa de oficio. Puede actuar tanto de oficio el juez como el fiscal, abrir unas diligencias de investigación, y si considera, pues pueden acabar en una denuncia, y ello pese a que la mujer no quiera denunciar, porque, como digo, este tema del fenómeno de la violencia machista es complejo, existe ese ciclo en el que están inmersas y que pues puede estar en distintas fases del ciclo. Por eso hay que leer muy bien, saber muy bien con qué víctima es la que está enfrentando este proceso para poder apoyarla y para poder protegerla adecuadamente. ¿Son suficientes las medidas de protección, las medidas cautelares, o habría que plantear una reforma? Bueno, medidas cautelares se pueden adoptar muchas y muy variadas. Suficientes, la orden de alejamiento, a ver, por sí sola una orden de alejamiento lo que tiene que hacer es cumplirse, y que haya un seguimiento para que esas órdenes efectivamente se cumplan y que no se produzcan quebrantamientos. Y en el caso de producirse un quebrantamiento, pues que tenga consecuencias inmediatas, porque si no, evidentemente se convierte en papel mojado. Pero desde luego sí que también desde el sistema Biogen se hace ese seguimiento. Los casos permanecen activos, incluso hay casos que puedan permanecer, que se llaman supervisados, que a lo mejor ya no están activos, pero se sigue estableciendo una supervisión. Se ha mejorado el sistema Biogen con el sistema de gestión de las notificaciones automatizadas sobre situaciones de riesgo,
Y yo creo que con las herramientas que tenemos hoy en día debería ser suficiente. Sí podría mejorarse, desde luego, la coordinación, sí podría la coordinación entre todos los operadores jurídicos y policiales, para que todos tengamos a lo largo del proceso, en cualquier momento procesal, la misma foto de riesgo, saber qué debemos hacer o a qué nos estamos enfrentando en cada momento del proceso. Pero yo creo que con ese seguimiento que se hace también con las medidas policiales que se adoptan, de seguimientos, de rutinas, etcétera, pienso que sí debe bastar. Tenemos también, además, los dispositivos electrónicos, que es una herramienta que está funcionando muy bien. Y bueno, pues quizá todavía tenemos el tema de las visitas, que sí que parece que también se están proponiendo reformas legislativas para que automáticamente ya de ninguna manera haya visitas, porque también son pues periodos que prolongan el conflicto, que lejos de acabarse con la violencia tras el divorcio, etcétera, con ese vínculo que queda con los menores a través de las visitas, pues se puede estar desde luego prolongando esa violencia y utilizar a los menores como auténticos instrumentos de esa violencia contra sus madres. María Eugenia Prendes, fiscal de Sala contra la Violencia sobre la Mujer. Vamos a acabar ya esta entrevista, pero con una última pregunta que me gustaría hacerle con brevedad. Le pido, ¿hemos bajado la guardia como sociedad con la violencia de género? Yo creo que no. Lo que pasa que sí que nos alarma mucho estas violencias extremas, estos feminicidios, estos asesinatos de mujeres con casos de violencia vicaria, y que a lo mejor toda esa antesala, todo lo previo que existe, tenemos que tener especial cuidado y, como digo, saber leerlo adecuadamente, saber leer todos los indicadores que pueda haber. Pero yo realmente no creo que hayamos bajado la guardia, seguimos liderando. Tenemos unas cifras que, de una manera lenta pero sostenida, que eso es lo importante, han ido disminuyendo a lo largo de todos estos años, por lo que creo que realmente la sociedad sigue rechazando de una manera masiva la violencia de género y la violencia machista, naturalmente. Señora Prendes, muchísimas gracias por charlar con nosotros, por atender al canal 24 Horas. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Buenos días.